bienvenida a todos y la verdad es que un placer saludaros para celebrar otra más de nuestras conferencias del ciclo de este año, del curso 2019-2020, y tenemos con nosotros, es un lujo y un placer, a un miembro de la propia Internet Society del capítulo español, que es Ángel Fernández Pineda, que es tecnólogo, es una persona que siempre, desde hace muchos años, y hace también años que nos conocemos, ha estado trabajando en entornos tecnológicos, aunque son entornos tecnológicos siempre vinculados al mundo de las comunicaciones. Y en concreto porque lleva también muchos años trabajando para el Grupo Godó, que como todos sabéis, pues genera muchos contenidos, en la época en la que estamos, contenidos digitales, pero yo creo que uno por encima de todos, ¿verdad? Y si no, Ángel, me corriges, que es La Vanguardia, diario de referencia en España desde hace también pues, siglos, ¿no? Y Ángel se ocupa en concreto de La Vanguardia de temas de privacidad, sin perjuicio de ser una persona con matiz fundamentalmente y con formación fundamentalmente tecnológica. Y en concreto es nada más y nada menos que el delegado de protección de datos del Grupo de Godó. Por lo tanto, los temas que vamos a tocar, que son temas de identidad, que son temas de identificación, que son temas de datos personales en línea, pues los domina con absoluta soltura y con absoluta solvencia. Sí, no pongas esa cara porque es así. De manera que, insisto, sin más prolegómenos, y con el permiso también de todos vosotros y del presidente, pues le damos la palabra. Bienvenido, Ángel, y es un placer escucharte. Pues muchísimas gracias y bueno, espero no defraudar las expectativas. Yo lo que os quería comentar es que, bueno, que más que intentar hacer una charla, yo explicaros muchas cosas, os pido que me interrumpáis en todo momento que queráis, saquéis los temas que queráis, las preguntas que queráis y las comentamos. Yo creo que es la mejor manera de conocer estos temas. De todas maneras, sí que voy a empezar sacando algunas cuestiones y a partir de ahí pues hilvanamos el discurso que haga falta. Lo podemos ir construyendo entre todos como queráis. Empezamos. Lo primero, yo creo que será conocido por todos, pero por si acaso es conveniente el repasar cuál es el marco legal que tenemos en este momento en cuanto a tratamientos de datos personales en el entorno, digamos, de Internet, podríamos decir, ¿eh? Entonces, todos sabemos que desde el 25 de mayo del 2018 es de obligado cumplimiento el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Creo que a nadie se le escapa que eso es así. Que desde diciembre del mismo 2018 tenemos además una nueva ley orgánica de protección de datos personales y garantías de derechos digitales en España. ¿Por qué tenemos esta ley? Tenemos esta ley porque si bien un reglamento europeo es de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros, sí que el propio reglamento establecía algunos criterios que cada Estado debía perfilar, digamos, o detallar con más concreción. De ahí que el Estado español decidió generar una nueva ley orgánica de protección de datos para sustituir a la anterior, sin que eso quiere decir que el reglamento no aplica, ¿eh? El reglamento es lo que aplica, el otro concreta aspectos. Y aprovecharon para añadir lo que le han llamado las garantías de derechos digitales, que bueno, tampoco entraremos, pero es todo un apartado donde se determinan ciertos aspectos que bueno, que pueden ser interesantes, pero que, como digo ahora, no vienen al caso en este momento. Y aparte de estas dos leyes, que sería el gran marco de protección de datos, lo que tenemos es todavía una LSSI, Ley Ley de Servicios para la Sociedad de la Información, del 2002, que deriva de la Directiva de Comercio Electrónico, Directiva Europea de Comercio Electrónico, y que esta ley además tiene una modificación que se añadió en el 2012, que trataba todo el tema de cookies. Y es importante porque en lo que hoy queremos hablar, el tema de cookies es altamente relevante.
Y estamos viendo que tenemos una legislación de un marco legal de protección de datos del 2018-2019, en realidad 2016, pero de obligado cumplimiento 2018, y sin embargo tenemos una ley de servicios de la sociedad de información del 2002 con una incorporación respecto a cookies del 2012. Por lo tanto, lo primero que vemos es que tenemos como un pequeño desfase entre el marco legal general, protección de datos, y el marco legal particular que nos va a tratar el tema de las cookies, el tema de, digamos, datos personales con respecto a tecnología, a Internet, que es un marco legal antiguo. ¿Qué pasa con eso? Pues que la Unión Europea se planteó el sacar un nuevo reglamento también de e-privacy, que le llaman, que es el que regula todo el tema de cookies, acceso a los dispositivos, etcétera, etcétera, y se planteó sacarlo en principio juntamente con el reglamento de protección de datos, pero finalmente eso no fue posible. Ese segundo reglamento, el de e-privacy, se encontró con muchas dificultades de consenso y se quedó aparcado. Al punto que a día de hoy, y además hoy hay una noticia al respecto, todavía no sabemos cuándo habrá reglamento de e-privacy. Cuidado, porque el reglamento de e-privacy no solo trata el tema de cookies y el tema de accesos a dispositivos o temas relacionados con lo que vamos a hablar, sino que trata además metadatos de comunicación, es decir, a nivel de telecomunicaciones y tratamiento de datos en las comunicaciones es importantísimo. Introduce temas de Internet of Things, también importantísimo. Regula también temas relacionados con e-marketing. Por lo tanto, el e-privacy va mucho más allá de este tema concreto de, digámoslo así, cookies, y por lo tanto es un reglamento muy necesario, pero que se está encontrando unas dificultades enormes de consenso, al punto que hoy mismo el Consejo de Europa ha rechazado la propuesta de la presidencia finlandesa de un nuevo borrador, que habían estado trabajando en el último mes y medio, un nuevo borrador que parecía que podía tirar para adelante, pues lo ha rechazado en lo que le llaman el Coreper. Por lo tanto, vuelta a empezar. Y si ya todo apuntaba que antes de final del 2021 no tendríamos e-privacy, pues cada vez es más complicado todavía. O sea, igual ya podemos empezar a hablar de 2022 que fuese de obligado cumplimiento el nuevo reglamento, porque va en forma de reglamento, no de directiva, el nuevo reglamento de e-privacy. Y por lo tanto tenemos que ir pensando que vamos a tener que convivir con esta, digamos, anomalía temporal de marcos legales, con un marco legal más moderno y un marco legal más concreto, además que regula cosas más concretas, que es muy antiguo. Ya que estamos hablando de cookies, os introduzco también otra cosa, porque creo que es interesante. No sé si sabéis que el pasado día 8 de este mes, el día 8, la Agencia Española de Protección de Datos publicó su nueva guía de cookies. Con la excusa, en teoría, del nuevo reglamento, decidió hacer una nueva guía de cookies. La guía de cookies trata varios aspectos, está bien, digamos, actualiza algunos conceptos, pero sobre todo para mí lo más importante que nos trae esta guía es que modifica algo que inicialmente en España se hizo mal, se interpretó de una manera sui generis y que ahora esto se repara y nos pone a prácticamente todos los editores de portales web de España en situación de incumplimiento. ¿Qué es lo siguiente? En la guía se dice muy claramente que no se podrán instalar cookies. Cuando digo instalar cookies me refiero a acceder al dispositivo del usuario para cualquier cosa, cualquier acceso. Por lo tanto, no se podrá acceder al dispositivo del usuario hasta que el usuario haya dado su consentimiento. Esto la ley ya lo decía. Ese artículo que se introdujo en la LSSI en el 2012 decía precisamente esto. El artículo 22.2 de la LSSI dice que no se podrá acceder al dispositivo hasta que el usuario haya dado su consentimiento y previamente haya recibido información acerca de las cookies que se le van a instalar, es decir, los accesos que van a tener, para que se acceda al dispositivo.
Esto se interpretó de una manera sui generis, en el sentido que se dijo, bueno, lo de tener información previa puede ser equivalente a tener información simultánea. Por lo tanto, en el fondo, si el usuario, al mismo tiempo que se empiezan a instalar cookies, recibe información en un banner que le diga las finalidades básicas y cómo puede obtener más información, con eso es suficiente y el portal estará cumpliendo con las exigencias de la LSI. Esto ha cambiado ahora. En teoría la excusa es que ha entrado el RGPD. En el fondo no puede ser no es una buena excusa porque, como decíamos, la LSI es más concreta que el RGPD y, por lo tanto, en los aspectos que regula tiene prevalencia sobre el RGPD. Y, por lo tanto, lo que ha pasado es que simplemente que la agencia ha descubierto que era posible el controlar la instalación de cookies, los accesos a los dispositivos, que tecnológicamente, técnicamente era posible controlarlo, y al saberlo ha decidido que ya no puede seguir permitiendo que esto sea como era, sino que a partir de ahora ha de existir un control. Eso lo ha hecho mediante la guía de cookies y además lo ha hecho ya previamente a publicar la guía de cookies con 2 sanciones. Ha hecho 2 resoluciones que han, bueno, una derivado en apercibimiento, más o menos apercibimiento, y la otra en sanción. Una es un pequeño site en la que utilizaban las cookies de Google Analytics, las típicas. Google Analytics lo utiliza todo el mundo, entonces lo que le ha hecho este site es que no puede utilizarlas hasta que el usuario haya dado su consentimiento, por lo tanto primero tiene que tener un mecanismo de consentimiento, y luego sí, a este site, como que solo utilizaba este tipo de cookie, lo que le ha dicho es que mediante los mecanismos que ofrecen los navegadores de instalación, o sea, de bloquear o no la instalación de cookies, con este mecanismo ya es suficiente como para cumplir con la obligación de que el usuario pueda decir que sí o decir que no. Sin embargo, esto, a los pocos días, hizo otra resolución la agencia, y en este caso fue contra Vueling. Vueling ya es un site que, digamos, hace todos los tratamientos estándares que los sites un poco grandes hacemos: publicidad, perfilación, analíticas, evidentemente, recomendación de contenidos, con lo cual ya hablamos de un site potente, y entonces en este caso le ha obligado, le ha sancionado, no ha sido solo un apercibimiento, ha habido una sanción, y le obliga a instalar algún mecanismo que permita al usuario granularmente el decir que sí o que no a cada uno de los tratamientos y a las finalidades de esos tratamientos, con lo cual lo que le está diciendo es los mecanismos de control de los navegadores ya no sirven porque no son granulares, y por lo tanto usted tiene que tener una herramienta que le permita al usuario hacer el opt-in o hacer el opt-out. Por lo tanto, previamente a la guía de cookies, la agencia ha dicho: no se pueden instalar cookies antes de que el usuario dé su consentimiento. Y yo diría que en España debe haber muy pocos sitios que cumplan eso, pero muy pocos. ¿Por qué? Porque, bueno, el Dayshop es un sitio que sí, está revisado ya, lo vimos hace unas semanas. ¿Por qué? Porque es que no tienen Analytics, con lo cual no hay cookies, y si hay alguna es técnica y esas están exentas. Pero sitios que ya hagan algo más, prácticamente yo diría que pocos o casi ninguno. Por lo tanto, todos los sites todos los editores de portales web deberíamos estar trabajando actualmente en proyectos para el control de la instalación de cookies del acceso a los dispositivos. Apunte que os quería hacer por la actualidad informativa que supone, el que sepáis que estamos en una situación todos, o casi todos, de incumplimiento. Y si la agencia se pusiese las pilas empezarían a caer sanciones, pero una detrás de otra. Y si queréis pasamos ahora a lo que... a lo que sería... ¿Qué es lo que tratamos cuando estamos navegando por Internet? O sea, ¿qué tratamientos de datos hacemos? Y básicamente hacemos 2 tratamientos de datos. Tratamos los datos de navegación y tratamos los datos que le podríamos llamar de formulario o de registro.
Lo podemos llamar de las dos maneras. Los datos de navegación son aquellos que podemos recoger, que podemos tratar, sin necesidad de que el usuario haya hecho nada positivamente. Es decir, que simplemente que el usuario vaya clicando links, ¿no? Ya es suficiente para que nosotros tengamos cierta información sobre ese usuario y la podamos tratar. Cuando hablamos de datos de formulario, ya es cuando le hemos puesto al usuario delante un formulario, un registro, y entonces el usuario nos da cierta información sobre ya lo que diríamos, lo que los americanos llaman el PII, los datos que son identificativos del usuario como tal. ¿Quiere decir eso que los primeros, los datos de navegación, no son identificativos? No, en absoluto. Porque precisamente una de las cosas que introdujo el RGPD para mí como muy novedoso, aunque ya se estaba apuntando en ese sentido, es que dijo muy claramente que cualquier identificador es un dato personal. Si bien ya había habido sentencias que habían dicho que una IP es un dato personal y entonces los técnicos o tecnólogos decíamos, pues puede que sí, puede que no, etcétera, lo que vino a decir muy claramente el RGPD dice, es que cualquier identificador es un dato personal. ¿Por qué? Porque permite identificar o hacer identificar a una persona. Por ejemplo, la IP. La IP a veces puede no ser un identificador como tal, porque no identifica a una persona, pero muy probablemente la hace identificable junto a otros datos. Con lo cual, la IP pasa a ser dato personal, o debería ser siempre considerado dato personal. ¿Por qué es importante eso? Porque al decir que cualquier identificador es un dato personal, lo que además nos dijo es que muchas de las cookies que utilizamos son datos personales, porque son un identificador. La cookie es simplemente un identificador que nos permite, cuando accedemos al dispositivo del usuario, el saber cómo habíamos identificado este usuario. Y esto me lleva a la diferenciación entre lo que surgió, el por qué surgió un poco el hacer esta charla, ¿no? Que es cuando hablábamos de cookies y de fingerprinting, ¿no? Y de qué es cada cosa y para qué sirve. El objetivo de ambas cosas, tanto de la cookie identificativa como del fingerprinting, es identificar un usuario o el dispositivo de un usuario, mejor dicho. Cuando hablamos del dispositivo podemos hablar también de un browser, identificar al browser. Nosotros podemos tener varios navegadores en el mismo ordenador y cada uno de estos navegadores deberá ser identificado. La cookie es un identificador, en principio, infalible. ¿Por qué? Porque es un identificador que le hemos asignado nosotros y, por lo tanto, es unívoco seguro, a no ser que lo hayamos hecho muy mal. Nos hemos dicho, este es el usuario 304825A, y si no le asignamos ese mismo identificador a ningún otro usuario, seguro que cuando veamos esa cookie que tiene ese identificador, sabremos que es exactamente aquel usuario. El fingerprinting es una técnica que se utiliza, digamos, de soporte y que también pretende identificar. ¿Pero cómo lo hace? Lo hace en función de intentar escoger toda una serie de parámetros del dispositivo del usuario, que puede recoger o bien por la navegación, como a partir de los datos de la navegación, que ahora veremos más o menos cuáles suelen ser, o a partir de otros datos que pueda recoger, e intenta hacer una identificación también del dispositivo del usuario. ¿Qué ocurre? Que no siempre es perfecto, ni mucho menos, ¿eh? Pero tiene una ventaja. Tiene la ventaja de que las cookies se pueden borrar. Y en cambio, el fingerprinting muchas veces es complicado de borrar. Os voy a poner un ejemplo, y además de una cosa que se hace, que es utilizar fingerprinting como digamos, una muleta de la cookie. Ejemplo, yo navego por un sitio y me ponen una cookie. Y a la vez se recogen datos de navegación. Entramos en datos de navegación. ¿Cuáles son los datos de navegación típicos que hay? Pues los datos de navegación típicos que nos vamos a encontrar es, lo primero, la URL, es decir, dónde está ese usuario en ese momento, desde qué página me están haciendo la llamada. Cuando digo los datos de navegación me refiero a que datos de navegación se producen por llamadas HTTP y estos datos acompañan la llamada HTTP, es decir, son datos que acompañan a la llamada. Por lo tanto, cualquier llamada HTTP lleva esos datos. Normalmente hablamos de píxeles,
que acompañan, que llevan estos datos, o cualquier enlace o cualquier URL que creemos dentro de un JavaScript que tiene ciertas intenciones de hacer alguna cosa. Pero en el fondo siempre es cualquier llamada HTTP tiene una serie de datos que acompañan a la llamada y entre ellos están la URL, la dirección IP, el identificador del browser, el user agent que se le llama, identificación del dispositivo, marca, modelo, tamaño, versión del sistema operativo. Posiblemente, si nos ha dado permiso el usuario, datos de identificadores publicitarios. Sabéis que tanto Apple como Google tienes la posibilidad en la configuración del sistema operativo de decirles que quieres que se utilice un identificador publicitario, con lo cual tienes un único identificador publicitario para ese dispositivo que podrán conocerlo cualquier proveedor de servicios, porque viajará con esa información como un dato de navegación. Tendremos también datos de geolocalización. En principio tendremos pues hasta el código postal a lo mejor, si está disponible, pero a través de la IP tendremos una cierta geolocalización y si el usuario da permiso podríamos tener geolocalización fina, es decir, muy precisa. Eso viajaría también como datos de navegación y tendríamos pues hay más datos, más información que viaja, pero para lo que me interesaba ya tenemos más o menos la idea de todo lo que se recoge cuando yo navego sin que yo haya dicho nada en principio. Entonces, ahora imaginaros que yo voy a un site, se me pone una cookie, bueno, las cookies evidentemente viajan también. Todas las cookies, sabéis que las cookies tienen una restricción y es que solo se pueden leer las cookies del dominio desde donde se está haciendo para el que se hace la llamada. Si yo pongo una llamada de, no sé, me invento de Akamai, Akamai podrá leer las cookies bajo el dominio, ahora no sé si el dominio es akamai.net, creo que sí, pues podrá leer las cookies que están bajo dominio akamai.net. El navegador no le dejará acceder a otras, solo a las de akamai.net. Por lo tanto, cada uno, digamos, cada proveedor solo puede leer sus propias cookies. Entonces, esas cookies viajan y estábamos diciendo ese caso. Yo voy a un sitio, se me pone la cookie, pero a la vez, como viajan mi IP, viaja mi user agent y viaja el modelo de mi dispositivo, el proveedor se guarda al lado de mi cookie esa información. Esa información por sí misma, mi IP, user agent y modelo de dispositivo, probablemente no es un identificador demasiado bueno. ¿Por qué? Porque mi IP podría cambiar, por ejemplo. Si yo estoy saliendo desde mi empresa y utilizamos NAS como NAS, ¿es NAS? Sí. La traslación, el proxy de direcciones IP, es que no me acuerdo el acrónimo, pero bueno, si utilizamos el sistema de enmascaramiento de la IP y al final salimos todos con una o dos IPs, que es lo que se suelen hacer la mayoría de empresas, el resultado que es que con esa IP podrían haber otros user agent y otros incluso modelos de dispositivo que fuesen similares o iguales al mío. Por lo tanto, ya no estaría bien identificado. Es mucho mejor la identificación por la cookie. ¿De acuerdo? Pero ahora imaginaros que yo borro la cookie. Hago borrar cookies y borradas cookies. El proveedor sigue teniendo mi IP, user agent, modelo de dispositivo. Resolución de pantalla, si queremos añadir algo más para tener más características que me vayan definiendo. Con lo cual, si al cabo de un poco de tiempo vuelve, digamos, a entrar otro usuario que tiene mi IP, mi user agent, mi modelo de dispositivo, mi resolución de pantalla, la probabilidad de que ese usuario vuelva a ser yo es muy alta. Con lo cual, fijaros, en base a unos parámetros que es muy difícil o casi imposible que yo cambie, me han conseguido reidentificar con un margen de error, porque podría ser que hubiese una coincidencia plena. Por eso, la cookie es mejor que el fingerprinting, porque es seguro
pero el fingerprinting puede ser una gran ayuda para la reidentificación, para poder identificar a estos usuarios que podemos perder. Este fingerprinting, por ejemplo, porque hay como dos niveles de fingerprinting. Hay un fingerprinting básico, que sería el basado en puramente los datos de navegación, en estos que viajan por defecto en cualquier llamada HTTP, y estos se utilizan mucho, por ejemplo, para fraude. Claro, los fraudulentos intentan despistar al máximo, entonces, al menos en periodos cortos de tiempo, se pueden intentar identificar, utilizar fingerprinting para identificar según qué fuentes de tráfico o de ataques, o etcétera. Luego hay un fingerprinting más sofisticado, que este ya requiere la utilización ya no solo de datos de navegación, sino que ya requiere la utilización de código JavaScript, que empieza a interrogar al dispositivo o al browser sobre características que tiene. Entonces, aquí sí que ya la suma de muchísimas más características resultado de este interrogatorio llevan a seguramente llegar a conseguir, no te diré que el 100% seguro de identificación, pero que incluso se pueden llegar a 90% de seguridad, de fiabilidad de la identificación del dispositivo. Con lo cual estarían llegando casi al nivel de la cookie, con una diferencia, y es que la cookie se puede borrar, el fingerprinting no se puede borrar, pero se puede modificar. Es decir, la resiliencia es mayor del fingerprinting, pero también es verdad que para llegar a grandes porcentajes de identificación, es decir, de fiabilidad en la identificación, ¿qué ocurre? Que me he de basar en características muy especiales, es decir, sobre todo gente que ha configurado su dispositivo. Claro, esa gente que ha configurado su dispositivo normalmente es gente que entiende más sobre tecnología y que por lo tanto en cualquier momento también puede decidir hacer cambios en su configuración para precisamente a lo mejor evitar que ser víctima del fingerprinting. En cualquier caso hay que tener claro una cosa, y es a pesar de que el nuevo reglamento este de e-privacy que decíamos que tardará mucho en llegar regula ya más específicamente el fingerprinting no deja de ser un acceso al dispositivo del usuario, y eso está regulado ya por la LSSI del 2012. Es decir, no puede haber un acceso al dispositivo del usuario sin que exista un consentimiento previo. Y por lo tanto el fingerprinting tampoco se puede llevar a cabo si no ha existido ese consentimiento previo. ¿Qué es lo que nos gustaría en cuanto a estos datos de navegación que hemos dicho que existen datos de navegación, pero que también existen unos datos de registro, de formulario? ¿Qué es lo que pretendemos todos los sites que nos dedicamos a vivir de la publicidad especialmente? Pues el gran objetivo siempre es conseguir mezclar un poco esos datos. Es decir, tener datos de navegación, todos los que podamos recoger en el sentido este de que son los que hay, no es que nos podamos inventar, luego sí que podemos, en particular nosotros, intentar hacer algo más y fuera ya de lo que son los datos que viajan, los datos de navegación que viajan, fuera de eso, el meter parámetros que nos informen de ciertas cosas. Pero tenemos por un lado estos datos y por otro lado tenemos los datos sociodemográficos, en particular los que generalmente se utilizan más en el mundo publicitario son los de género y grupos de edad. Eso es lo que suele ser más interesante. Entonces, ¿por qué tenemos normalmente un registro? Pues porque nos interesa recoger esos datos del usuario, que esos datos sí que no los tenemos mediante la navegación. Entonces, si nosotros podemos recoger datos sociodemográficos del usuario mediante un registro, mediante un formulario, mediante lo que sea, y a la vez los podemos asociar o relacionar con los datos de navegación de su usuario, porque sabemos de alguna manera que es el mismo usuario, tendremos muchísima información. ¿Por qué? Porque la navegación lo que nos va a decir sobre todo es qué intereses tiene, qué le está preocupando, en qué se está fijando. Con lo cual, si además eso lo podemos decir y es un hombre y es entre 35 y 45 años, de cara a qué publicidad teóricamente es la más interesante para esta persona, lo tendremos fácil, lo tendremos bien. Es decir, tendremos un perfil publicitario que
es fácilmente, lo que le solemos decir, fácilmente monetizable. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Utilizamos unos sistemas que se llaman, no sé si os sonarán, DMPs, Data Management Platforms, que lo que hacen es precisamente eso. Los DMPs nos ayudan a, por un lado, recoger datos, mejor dicho, a los datos que hemos recogido mediante el registro, por ejemplo, el relacionarlos con los datos de navegación. ¿Cómo? Pues muy fácil. Cada vez que un usuario llega a una determinada página de la vanguardia, se dispara un píxel. Un píxel no es más que es una terminología que se utiliza para determinar una llamada HTTP. Le decimos píxel porque es una llamada que no tiene ninguna otra intención que ser una llamada, y entonces se le dio a conocer como píxeles porque era como descargarse una imagen de 0 por 0, y eso es como un píxel o de 1 por 1. Entonces, claro, es una imagen que realmente no existe, pero el objetivo de esa llamada es en realidad el llevar datos de navegación hacia el receptor. Además, un píxel se le puede añadir parámetros, con lo cual esos parámetros sí que el receptor los podrá tratar. Entonces, lo que hacemos cuando utilizamos un DMP es cogemos todas las páginas, pixelamos las páginas, es decir, cada vez que tú accedes a una página se dispara un píxel. Y si además tú estás registrado y estás navegando logado, es decir, sabemos quién eres, qué usuario registrado eres, lo que haremos es añadirle a ese píxel como un parámetro tu identificador de usuario registrado. Con lo cual, en mi DMP, que es como una gran base de datos que me permite tratar los datos por arriba, por abajo y por todos los lados, lo que yo acabaré teniendo es una entrada que me habrá relacionado una cookie que tú tienes ya en el DMP con tu identificador de usuario en el registro. Por lo tanto, yo ahora ya sabré cualquier dato de navegación tuyo, porque siempre irá asociado a esa cookie mientras no la borres, con tu identificador de usuario, y yo a través de tu identificador de usuario registrado sabré que eres un hombre y que tienes entre 45 y 55 años. A partir de aquí yo trabajaré en mi DMP, generaré segmentos, diré, pues mira, a mí me interesan, sé que el mercado está pidiendo segmentos, perfiles de hombres entre 45 y 55 que les interesen el deporte y la economía. Pues yo buscaré estos, primero, en la parte sociodemográfica, hombres 45, 45, 55, y luego buscaré por la navegación, por ejemplo, en un diario, por la navegación yo sabré qué datos, o sea, perdón, si ha pasado por la sección de deportes más de determinado número, diré, para considerar que es aficionado al deporte, pues que haya pasado en el último mes al menos por 15 páginas de deporte. Y para determinar que es aficionado a economía, como hay menos cantidad de contenido, pues con que en el último mes haya pasado 5 veces, ya lo podemos meter en el segmento. Y acabaré teniendo un segmento de cookies. Realmente hablamos de segmentos de cookies, ¿por qué? Porque es como una lista donde están las cookies, los identificadores de todos aquellos usuarios que cumplen con las condiciones que yo le he dicho que quiero que deba cumplir el segmento que he creado. A partir de ahí, cuando yo entro en la vanguardia con mi cookie que esté identificada como que pertenece a ese segmento, cuando el píxel se activa y lee la cookie, porque es un dato de navegación que va a viajar, mi DMP sabe que yo estoy en el segmento, ¿y qué hace? Cuando esas posiciones publicitarias vayan a ponerse en el mercado, informará de que uno de los datos que viajarán será segmento de hombres entre 45 y 55 aficionados a deporte y economía. Y entonces los pujadores, en el caso, ¿conocéis un poquito la publicidad programática? ¿Os suena? Pues sí, pero vamos, si explicas tampoco pasa nada, ¿eh? Sí, Bueno, no. la publicidad actualmente... Tú sabrás cosas que el resto no. Bueno, no, es una introducción muy, muy pequeña, porque la publicidad programática es
se inventó, digamos, un poco como la manera de llenar los huecos que no vendíamos. O sea, nosotros siempre hemos vendido publicidad y entonces se dijo de repente, hombre, pues puede haber una manera, la tecnología lo permite, de que en tiempo real, en pocos milisegundos, una posición publicitaria no vendida se venda en un mercado. Entonces, actualmente buena parte del mercado es ya publicidad programática, que puede funcionar de varias maneras. La más conocida es normalmente la de las pujas abiertas en tiempo real. Y además ya tiene un nombre el protocolo que les da soporte, que es el Real-Time Bidding. Y entonces con ese Real-Time Bidding, por ejemplo, viaja toda esa información que ahora mismo decíamos, esa información de esa cookie y de si ya ha sido identificada en algún segmento, en este caso por mi parte, yo soy el first party, digamos, la primera parte, y yo he dicho, este usuario lo tengo identificado, ya doy la información de cómo lo tengo identificado. Luego, además, podrá haber otros dentro de todo el ecosistema publicitario que están en esta programática, que llamamos a todo este tipo de publicidad, que también lo identifiquen. ¿Por qué? Porque no solo está mi DMP, hay muchos DMPs. Y a lo mejor alguien más lo logra identificar. ¿Cómo se tendrá que producir esa identificación? Pues de la misma manera que yo he tenido una cookie que he podido leer y que he dicho, este es mi usuario tal, hay otros que también tienen identificados a los usuarios mediante cookies. Pero ¿qué pasa? No pueden acceder. Fijaros que para leer la cookie has de poder acceder. Si no puedes acceder, no puedes leer la cookie. Entonces es cuando viene la gran complicación de todo este sistema que nos hemos montado, que es que, vale, accede uno, accede por ejemplo a mi ad server o accede lo que le llamamos un SSP, un proveedor de servicios de venta de espacios publicitarios, él accede y accede a su cookie. Pero esa cookie anteriormente la ha sincronizado con las cookies de otros proveedores que sí que quieren comprar, posibles compradores. Con lo cual, este proveedor de servicios de venta tiene identificado un usuario con una cookie que a la vez tiene una correspondencia con cookies de, a lo mejor, una veintena, una treintena o una centena, un centenar de proveedores, de actores que quieren comprar. Con lo cual, cuando él les dice, tenemos una posibilidad de una oferta, hacer pujas para este espacio publicitario de tal medio, por ejemplo, con esta cookie, los otros, como han hecho la sincronización, ya saben si esa cookie corresponde a una suya también. Y por lo tanto saben qué usuario es. Si pertenece a un determinado segmento o no. De esta manera, toda la información necesaria para que los distintos actores pujen se va extendiendo por todo el ecosistema publicitario y al final pues acaban haciendo las ventas en tiempo real de esos espacios. Claro, todo eso nos ha puesto en una situación compleja, muy compleja, porque ¿quién controla todo eso? La verdad es que la sensación que hay, y no falta la verdad, es de descontrol. Estamos diciendo que hay unos datos que se pueden recoger sin que el usuario sea en absoluto consciente, y que a partir de esos datos hemos montado un negocio, pero tremendo y muy complejo. Evidentemente, la legislación intenta poner freno a eso, coto a eso. ¿Y qué hemos hecho o qué se está intentando hacer para controlar un poco todo esto? Os habréis encontrado cada vez más con lo que era el típico banner de cookies. Si habéis entrado últimamente, sobre todo en medios de información, porque en ese caso los medios de información hemos sido bastante pioneros, es ya un sistema que permite, ya no solo es el banner simplemente, sino que permite precisamente acceder a una página de configuración de preferencias, donde tú puedes decirle qué quieres y qué no quieres, y con qué proveedores quieres y qué proveedores no quieres. Esto de entrada, este sistema de gestión se le llama un CMP, una Consent Management Platform, es decir, una plataforma para la gestión de los consentimientos. Hay varios tipos, hay varios CMPs posibles. A mí me gustaría pararme un poco en el que ha impulsado IAB. IAB es el International Advertising Bureau,
que es la organización internacional que agrupa a tanto editores como anunciantes, y que no es la primera vez que, digamos, intenta fomentar, primero, herramientas de autorregulación y, segundo, estándares que puedan dar respuesta a necesidades del mercado. En este caso, impulsó un framework que le llaman un Transparency and Consent Framework, cuya finalidad es precisamente eso, dar transparencia sobre los tratamientos de datos que se hacen y servir de herramienta para la gestión de los consentimientos de todos esos tratamientos que se hacen. Entonces, lo que estáis viendo en La Vanguardia, en El País, en el ABC, en El Mundo, estáis viendo un CMP que funciona en base al estándar del TCF, del Transparency and Consent Framework de la IAB. ¿Qué nos permite este framework, aparte de que yo le diga cuáles son mis preferencias? Pues precisamente como está pensado para este ecosistema que estábamos diciendo, donde los datos de navegación salen disparados, además enriquecidos con más informaciones si las tenemos, para que todo el mundo los conozca y para que todo el mundo pueda pujar, etcétera, es precisamente el acompañar a esa información en todo momento con cuáles son las preferencias del usuario. Y aquí técnicamente, me encantaría, ahora no lo tengo a mano, pero poneros el slide que utiliza la IAB para enseñar esto, y es lo que ha hecho, que es muy sencillo, ha definido toda una serie de finalidades que considera que ha estandarizado. En la versión actual del framework hay 5 finalidades estandarizadas. En la siguiente versión habrá 10 más 2, porque después de muchas reuniones con stakeholders y sobre todo con las agencias de protección de datos de cada uno de los estados, han recibido mucha información para refinar el estándar, y en eso están. Y han hecho una segunda versión donde han crecido las finalidades. Entonces, ahora, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en el estándar actual, en la versión 1, que estamos todavía, tenemos una finalidad que es para medición. Bueno, tenemos primero la primera fundamental, que es la de acceso al dispositivo. Si esta no te la han concedido, pocas cosas vas a poder hacer, pero bueno, puedes intentar hacer cosas todavía. Tenemos una segunda que es perfilación. Una tercera que es servir publicidad segmentada a partir de perfiles que tengamos. Una cuarta que es lo mismo pero para contenidos, servir contenidos segmentados a partir de segmentaciones, de perfilaciones. Y una quinta que es analíticas, que es medición, poder hacer medición. Con esas 5 finalidades en teoría se cubre todo. De hecho, era casi así. Cuando digo que la nueva versión del framework pasará a 10, es porque en realidad lo que hace es que algunas de ellas las divide en 2, para ser más específico. No porque haya descubierto nuevas cosas que haya que añadir, que sí que hay un par, pero relacionadas con cuestiones secundarias, como podría ser la gestión del fraude o una era la gestión del fraude y la otra era... Ahora se me ha ido de la cabeza. Pero bueno, es también secundaria, que no es una cosa fundamental. Perdón, es la mejora del producto. ¿No? Son muchos proveedores que dicen, no, yo es que voy a utilizar datos de los que recogemos de navegación para mejorar mi producto. No tiene otro objetivo. Y eso no estaba reconocido y no está dentro de ninguno de los anteriores, con lo cual se ha creado una nueva para eso, pero que es secundaria. Entonces, toda esa información, esas finalidades, se les asigna un bit a cada una de esas finalidades. Con lo cual sabes si está aceptada o no está aceptada. Y a continuación, a todos los posibles proveedores se les hace relacionarse con alguna de estas finalidades. De manera que tú tienes una lista donde dices el proveedor tal quiere quiere tratar datos para estas finalidades, y por lo tanto acabamos teniendo una información que nos dice, primero, si el proveedor está aceptado o no, porque tú puedes rechazar a un proveedor. Y si ha rechazado el proveedor, lo ha rechazado para todo. Y lo segundo es, tú puedes rechazar una finalidad. Si un proveedor quiere tratar esa finalidad, tiene que saber que no puede. Con lo cual, se acaba generando un churro de bits
que está indicando qué finalidades se ha aceptado y qué proveedores están aceptados. Esto se le hace un hash y se envía como un dato más con los datos de navegación, acompañando a los datos de navegación. Con lo cual, cualquier proveedor que recibe eso y está en el framework de la IAB, es decir, está cumpliendo el estándar, puede abrir ese paquete y ver qué puede hacer, porque verá si las finalidades para las que quiere tratar datos están aceptadas o no, y verá sobre todo primero si él como proveedor está aceptado o no. Si no está aceptado como proveedor, ya lo puede dejar. Si está aceptado como proveedor, pero alguna de las finalidades para las que quiere tratar los datos no está aceptada, para esa finalidad no podrá tratar los datos. Esa es la idea del framework de la llave, que es un CMP que va un poco más allá. ¿Por qué? Porque la mayoría de CMPs lo que acaban siendo es un todo o nada. Puede que tengan una granularidad, pero acaba siendo un todo o nada. Es decir, si no, y un todo o nada que es el propio editor que debe gestionar. ¿Qué quiere decir eso? Que si no me ha dado permiso para tal finalidad, todos mis proveedores que en principio yo presupongo o sé que van a tratar datos con esa finalidad, los tengo que parar. No puedo activarlos. A no ser que el proveedor me diga, no, a mí, si te ha dicho que no a alguna finalidad, dímelo mediante un parámetro. Y yo ya veré lo que hago y asumiré. En el caso del framework, en principio, para todos los componentes, todos los proveedores que están en el framework, siempre es así. Cada cual asume sus propias decisiones y responsabilidades porque recibe la información de lo que el usuario ha dicho sobre las finalidades y todos los posibles proveedores. Con lo cual, es seguramente el sistema que mejor intenta dar respuesta a el problema que se ha generado con todo este ecosistema publicitario. Aún así, está en entredicho el framework, es decir, es quizá la mejor solución, pero la propia Agencia de Protección de Datos inglesa decía que no acaba de responder a todos los retos. Veremos si la versión 2 ajusta un poco más el ser una buena herramienta para el cumplimiento, pero de entrada hay un problema. No sé si igual habéis caído en él. Hay un problema que es delicado y es que fijaros en que el framework tiene una parte de funcionamiento que es la buena voluntad de los que pertenecen al estándar, o sea, los que están cumpliendo el estándar, los que pertenecen al framework. ¿Por qué? Porque en principio la información viaja. Entonces, no la tratas si realmente cumples, porque tienes información de que no la tienes que tratar. Pero tú la has recibido. Y eso, según una gente que ha puesto varias denuncias en varios estados de la Unión, es un incumplimiento. Y precisamente destacan que el framework de la llave, todo y ser seguramente la mejor herramienta para este problema, tampoco garantiza el cumplimiento, porque depende de la buena voluntad. ¿Qué ha hecho IAB? Pues en la versión 2 ha reforzado lo único que podía reforzar. Por un lado, las policies, en el sentido de que el no cumplimiento supondrán exclusiones a los incumplidores. Y por otro lado, él ha reforzado una cosa que era opcional y que ahora será obligatoria, y es que fijaros que en realidad esto es como una red, ¿no? Hemos dicho que hay un primer, que no es primero, a lo mejor uno, sino que son 3 o 4 proveedores que empiezan el juego y cada uno de esos proveedores reenvía información a toda una serie más, y todo esto es como una jerarquía o una red, si queréis, en la que esa información sobre los espacios publicitarios se va compartiendo. Entonces, lo que se ha obligado es que el proveedor de más bajo nivel siempre revise de sus siguientes quiénes están aceptados y quiénes no. Y aquellos que no están aceptados ya, que el usuario ha dicho este proveedor no, ya no se les envíe la información. De manera que solo estemos enviando ya a aquellos que sabemos que en principio podrían
tener que operar con esa información, o podrían operar con esa información. Con esto se intenta, digamos, acotar un poquito esa parte que el framework no consigue, digamos, responder perfectamente bien, pero bueno, que dificultades hay y las habrá porque bueno, es muy complicado dar una solución perfecta a todo este montaje que ha habido y a todo ese trasiego de datos personales que se está produciendo continuamente y que tenemos que, seguro con herramientas parecidas a esta, controlar de alguna manera. Y yo lo que tenía más o menos pensado comentaros, ya está, si queréis alguna cosa que seguro que ha quedado poco clara o temas que queráis tratar sobre el respecto, yo encantado. Bueno, pues yo creo que ha sido una charla espectacular, francamente. Yo me dedico a estos temas y a lo mejor me da un poco de vergüenza decirlo, pero la verdad es que no he parado de aprender desde casi el minuto cero. Con eso, Ángel, está dicho todo sobre lo que al menos a mí me ha parecido tu charla. Absolutamente excelente, vamos, de nivel máximo. Y hay una cosa que yo te quiero preguntar, a lo mejor para abrir debate y ya que seamos los más posibles los que te podamos hacer alguna reflexión o pregunta. Es en relación con el fingerprinting y bueno, has dado a entender y has afirmado claramente que, y además comparto tu punto de vista, que estamos ante una ilegalidad manifiesta, ¿no? Es decir, tenemos, y esta es un poco la inquietud que me ha generado, ¿no? tu charla en relación con este concreto punto. Toda una batería de normativa sobre cookies, todo súper regulado, todo súper atendido y efectivamente con razón de que así sea, pero resulta que como que por la gatera, ¿no? Por la puerta de atrás se nos cuela el fingerprinting y ¿hay suficiente conciencia sobre esto? ¿Las agencias de datos españolas y europeas están al tanto? ¿Están detrás? Sí, pero desde mi punto de vista, mal. Y supongo que el ePrivacy, cuando salga, pondrá orden en eso. ¿Por qué mal? La Agencia Española de Protección de Datos sacó una guía sobre el fingerprinting, que venía a ser un manifiesto, o viene a ser un manifiesto de como de hackers o de protección. Es decir, primero, convertía el fingerprinting prácticamente en un crimen. Y dices, a ver, no, el fingerprinting bien utilizado puede ser una buena herramienta. ¿Qué quiere decir bien utilizado? Pues para mí, tan simple como que si tenemos una normativa que dice que para acceder al dispositivo es necesario haber informado y el consentimiento previo, pues ya está. Y el fingerprinting no es más que acceder al dispositivo, por lo tanto ya tenemos una normativa. La guía de la agencia sobre el fingerprinting, aparte de explicar lo que es, que está muy bien, lo que debería decir es que ya existe una normativa y que es aplicable. Igual que para una cookie es necesario un consentimiento previo y haber informado, pues para el fingerprinting lo mismo. Y ya está. No, para mí no requería más que eso. Bien es verdad que leyendo al pie de la letra el artículo 22.2 de la RSI puedes pensar que el fingerprinting se escapa un poco y que por lo tanto podrías darle otro tratamiento. Yo no estoy de acuerdo. Mi visión es, ya está regulado. Y está regulado por la SSI y por lo tanto es aplicable y quien no la cumpla, como que si instala cookies sin consentimiento, pues está accediendo al dispositivo sin consentimiento. Porque son datos que están en el dispositivo. Sin duda. Nos han llegado algunas preguntas. Podríamos, pues a lo mejor podría formularlas yo directamente desde el chat, pero creo que es mucho más vivo y mucho más apropiado que sean los que habían formulado alguna de ellas, los que las hagan o las que las formulen directamente. Una de ellas era de Juan Carlos Cigala. Juan Carlos. No tiene el micro. Ok, ¿ahora qué tal? ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien, listo. Hola a todos los colegas. ¿Cómo solucionamos el problema
para mí es brutal, espeluznante, del atasco de cookies cada vez que uno entra en un sitio que no sea La Vanguardia, La vanguardia en también. algún periódico que no sea La Vanguardia. O sea, es impresionante, o sea, minutos, ¿no? Bueno, minutos a lo mejor no, pero una cantidad de segundos brutal y tú vas viendo abajo en el pie del navegador este cookie, el otro, el otro, el otro, el otro. O sea, nosotros como usuarios, ¿cómo podemos solucionar eso? Porque luego estaría que los editores, o sea, ustedes la prensa o las empresas que usan la publicidad mansalva, eh, se comportaran mejor con nosotros como usuarios, ¿no? Porque cuando estás en la calle con mala cobertura o con poca señal, perdón, o la inmensa mayoría de la gente que tiene planes de datos limitados, ¿no? Siempre que hablemos de los móviles, ¿no? Oye, pues te come ahí mogollón de tiempo, ¿no? Y ¿Cómo tanto. manejan eso? Uh-huh. A ver, lo primero es precisamente lo que decía antes, que digamos que a partir de la aparición de la guía de cookies, en la que ya deja muy claro que ha de haber un consentimiento previo, de entrada, vamos a tener que esperar a que nos digáis sí o no. Todavía no lo estamos haciendo porque estamos trabajando en implementar esto, pero todos lo deberemos hacer y en no mucho tiempo, porque ya estamos en riesgo de sanción, porque la agencia ya se ha puesto a sancionar en ese sentido. Con lo cual, aquí ya tendremos una primera parte de que tú deberás poder entrar en La Vanguardia, espero que sea dentro de poco, y excepto algunas cookies que o bien son técnicas o son de servicio que se instalarán, se esperará. Entonces, ¿qué pasará? Si tú vas y dices, por ejemplo, que sí a todas la información, en esa primera capa tú tendrás una primera información, como tienes ahora, y tú puedes decir, pues acepto. Y en ese momento, ¿qué pasa? Entrará toda la parte esta publicitaria, por lo tanto entrarán todas esas llamadas a proveedores publicitarios y empezarán a entrar cookies por todos lados. ¿Por qué? Porque evidentemente cada vez que alguien pone un anuncio, una creatividad que normalmente llamamos, a esa creatividad le acompaña un código JavaScript. Y ese código JavaScript se dedica a poner cookies. Con lo cual, pasarás de muy poquitas cookies a un montón. Si tú te molestas en entrar en tu configuración y empiezas a decir para esta finalidad no, para esta finalidad tampoco, o simplemente dices no a todo, mi objetivo es que se te instale en principio una o dos cookies más, no más. Que no quiere decir que no recibas publicidad. Quiere decir que no recibirás una publicidad con objetivos de segmentación y por lo tanto no tendrá sentido todo ese trasiego de cookies que tenemos. Claro, para mí es una publicidad menos lucrativa, pero bueno, habrá que cumplir con lo que realmente se le está ofreciendo al usuario. Y eso es en lo que estamos. Yo creo que es la mejor vía que ahora tenemos, que será palpable, yo creo, en los próximos meses, seguro. Al menos en todos los sites de prensa importantes, y yo creo que a partir de que los sites de prensa importantes empecemos a comportarnos así, un caso que tenéis ya más o menos es el mundo ya casi se comporta así, el mundo.es, pues yo creo que serviremos también de ejemplo, de remolque a muchos más sitios para que empiecen a aplicar todo ese tipo de medidas. Hay inquietud, yo por lo que he notado en el ambiente, hay inquietud ya por eso, porque se ha empezado a dejar muy claro, también por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, de que hay que empezar a controlar eso. La otra opción es que configuración del navegador, no cookies de terceros, no cookies incluso de primeros. Claro, riesgos altos de que haya cosas que no te funcionen, de que tengas que estar cambiando configuración de cookies cada 2x3 porque ahora cuando voy aquí no me funciona aquello, ahora no me funciona aquello de allá. Son riesgos, y si no, pues también los ad blockers, que al menos la parte publicitaria te la paran, etcétera. Bueno, oye, si hay más preguntas, directamente tomáis la palabra. Hombre, Ángel, Victoriano. ¿Qué tal, Victoriano? He llegado tardísimo porque hoy me habían pedido que diera un seminario en la Facultad de Medicina y no me iba yo a negar a eso. La verdad es que estaba yo dándole vuelta, he llegado un poco tarde, pero
al hilo de lo que tú estás diciendo, yo navego siempre con bloqueos de todo tipo y con navegadores de estos que limpian completamente el historial cuando los cierras y ese tipo de cosas. Pero es que como tú decías, es que las cookies de tercero incluso te impiden que funcionen servicios tan comunes como el Teams de Microsoft, que ahora lo están poniendo muchas universidades, y si no aceptas cookies de terceros no funciona. O sea que el tema es un poco complicado. Y te quería yo preguntar tu opinión, que supongo que coincidirá con la mía, de estos sitios donde tú llegas y te dice, pinche aquí para la política de cookies. Y la única opción que te dan es aceptar, ok, o apáñatelas con tu navegador. Me parece un poco brusco, ¿no? Para las personas normales. Este es el caso que decía al principio que no habías llegado todavía, de una de las dos resoluciones que ha hecho la Agencia Española de Protección de Datos en cuanto a incumplimiento. Y es precisamente un sitio pequeñito que solo utilizaba cookies de Google Analytics y, bueno, y alguna de Vimeo creo que decían que también tenían por algún vídeo que tendrían por ahí. Y que precisamente solo ofrecía esto. Entonces le hizo un apercibimiento, no la sancionó, pero le dijo, no es suficiente, usted tiene que dar la oportunidad y explicarle al usuario cómo el usuario puede decir que no. Y sobre todo, usted se tiene que esperar a que el usuario diga sí o no para empezar a poner cookies. Con lo cual, claramente está diciendo, todos estos sitios no están cumpliendo. Y a este lo hemos apercibido, pero ya luego ya no percibiremos más. O sea, atento todo el mundo. Por lo tanto, esto es uno de los cambios que ha de venir también. Lo mismo que decíamos con José Carlos, que los sitios grandes nos tenemos que poner las pilas para cumplir, los sitios pequeños también. Oye, si nadie más habla, si alguien quiere hablar, que me callen, una cosa que me preocupa es que algún día, por fin, en algún momento, conseguiremos que funcione IPv 6. Yo tengo IPv 6 en casa, con lo cual se diferencia exactamente. Google sabe exactamente cuál de los dispositivos de mi casa está accediendo a qué cosa. Cuando esto se despliegue, al final las cookies y todas estas cosas no servirán de mucho. Porque bueno, de hecho, las cookies yo creo que las mataremos antes de que mueran. En cierta manera. Es decir, lo que sí ahora está muy en boga es los sistemas de identificación, los repositorios de identificación. Es decir, facilitar al usuario que de alguna manera pueda dar todos sus datos en un repositorio, que sea un repositorio seguro y que a partir de ahí los demás chupemos de allí, de esos datos. Y entonces se hace mediante un identificador, un token identificativo que nosotros podemos utilizar y que es lo que realmente nos pone en comunicación con esos datos, con ese repositorio de datos del usuario. Sería como cuando hacéis el login social en algún sitio y os dice, ¿quieres logarte con los datos de Google, de tu cuenta de Google o de Facebook? Pues sería parecido, pero en lugar de que el repositorio sea de un agente que quiere todos tus datos para hacer negocio, sea un agente que no quiere tus datos para hacer negocio, que te da el servicio. Por ejemplo, ISOC podría ser una organización que promoviese una cosa así, una cosa de repositorio de datos para quien quiera y además con un concepto protección de datos, donde puedas decirle qué compañías, con quién quieres trabajar o no, que evidentemente estén asociados, que le puedas leer ahí su política de privacidad y que sea obligatorio, que esta exista, que tengas toda una serie de herramientas que te permitan muy fácilmente el controlar el uso de tus datos personales por parte de los terceros, que no es evidentemente no es el objetivo de Facebook y de Google cuando ofrecen estos logins sociales, sino todo lo contrario, sino tener todavía más información sobre los usuarios. Pero todo esto está muy de moda y precisamente dicen es una cierta manera de matar las cookies, de irlas haciendo desaparecer. ¿Por qué? Porque cada vez más es complicado. Yo estaba el otro día en la presentación de unos alemanes que tienen un sistema que es de este tipo que están promoviendo en Alemania, lo ha promovido mucho. De hecho, me parece que decían que tenían ya 80 millones no, 80 no, son muchos. Pero tenían muchos millones de usuarios ya en el sistema.
también porque ellos se encontraron con una cosa, y es, en esta línea de que las cookies cada vez es más complicado, están evidentemente los navegadores. Los navegadores cada vez ponen más dificultades, sobre todo la configuración por defecto de los navegadores cada vez es más restrictiva en cuanto al uso de cookies. En el momento en el que lleguemos en que el navegador tienes que entrar en la configuración para permitir cookies, ese es el momento crucial. Es cuando el usuario, como que no configura nunca o prácticamente nunca, ya no entra y por lo tanto no hay cookies. Esto ha pasado con Firefox. En Alemania les supuso una pérdida del 15 al 20% de recogida de datos. Cuando salió la versión de Firefox que restringía ya cookies de terceros. Con lo cual, esta gente que promovía este producto de repositorio de datos tuvo una crecida, un incremento de negocio, digámoslo así, importantísimo, porque claro, muchísimos editores alemanes se encontraron con que perdían de repente un porcentaje muy importante de mercado. ¿Qué pasa? Pues que curiosamente en Alemania me parece que nos dijo que Firefox era aproximadamente un 20% como navegador. Claro, aquí en España a duras penas llega al 10% Firefox. Entonces, no es lo mismo, no tiene una afectación similar ni mucho menos. Estefan, quería intervenir, pero permíteme una precisión técnica. Y sí. Tenemos solo hasta y media. Por sí. motivos técnicos, ¿vale? Sed conscientes, Sí. Gracias. Tenía yo no sé, oye, enhorabuena Ángel, porque la verdad es que ha sido una conferencia completita, y estoy seguro que podrías haber estado otras 3 horas. Mira, a mí me ha gustado mucho lo que has contado de las CMPs, ¿no? La de Consent Management Platform, las CMPs, estás poniendo el ejemplo de IAB. Claro, lo ideal sería que accediendo a una plataforma, en vez de tener que aceptar cookies y vender nuestra alma al diablo cada vez que entramos en una página web, ¿no? Aceptar todo, que sí, pero déjame navegar, hubiese una especie de plataforma global en la cual tú dijeses, pues bueno, y rellenas un cuestionario, tomabas checkboxes o lo que sea, y vale, que a lo mejor tardas 10 minutos en rellenarlo, pero lo rellenas ya, no sé si de por vida, obviamente que se pueda cambiar a lo largo del tiempo, y que todos los navegadores, todas las plataformas, todas las páginas web, cuando tú te conectes, sepan qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres y actúen en consecuencia, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como una especie de utopía, ¿no? Pero que, no sé, pregunta quizá para todos, ¿qué consideráis que se puede llegar a que sea lo más parecido a eso? No es utopía, es que has mezclado dos cosas, pero una es perfecta, porque estaría bien que cuando vayas a cada sitio no tengas que decirle en cada sitio esas finalidades. Eso ya está. De hecho, el estándar de la IAB tiene 2 maneras de funcionar, pero que las decide el editor. Puede funcionar como un servicio local o como un servicio global. La única diferencia está en que si es un servicio local, la cookie de control sobre tus preferencias se queda en el dominio local. Si has puesto la configuración global, se queda en un dominio que comparten todos los proveedores CMP que hay en IAB. Con lo cual, el resultado sería, si todos utilizásemos global o todos los que utilizan global, en realidad comparten lo que el usuario ha dicho con respecto a las finalidades de IAB. Ejemplo, yo me voy a La Vanguardia y digo, para la finalidad 1, 3 y 5, acepto. Y estos proveedores no los acepto. Cuando me voy al País, por ejemplo, eso se mantiene. Si La Vanguardia y el País tenemos configuración global. Entonces, en el País no me tendría por qué preguntar, porque ya sabría lo que yo he dicho. Y mientras no tenga que renovar por algún motivo los consentimientos que di, podré navegar por todos aquellos sitios que tengan IAB y que lo tengan con configuración global sin necesidad de volver a decir cuáles son mis preferencias. Por lo tanto, esa universalidad que tú quieres
el framework de la IAE, el TNC Framework, lo tiene. Problema, que los editores somos muy asustadizos, digámoslo así, cagaos, deberíamos decir, y no nos atrevemos. Y es normal. ¿Por qué? Porque cuando analizamos el framework, bueno, de hecho nos he dicho una cosa que es muy curiosa y deberíamos sacar un poco de pecho de eso, ¿no? Y es, España es el país donde hay más implantaciones del framework de la IAB de Europa. Y dices, ¿cómo? ¿Posible por una vez? España al frente de algo relacionado con tecnología, ¿qué ha pasado aquí? Pues fue quizá casualidad o no tanto. Y es, ¿sabéis aquello de los países que se desarrollan más, digamos, más recientemente acaban teniendo las últimas tecnologías por delante de países con una tradición muchísimo más tecnológica? ¿Por qué? Pues por el poco tiempo. En España, como que se hizo esa lectura sui generis de las obligaciones sobre cookies, inicialmente, ¿qué pasó? Que cuando llegó todo el tema RGPD y vimos que teníamos que hacer algo con respecto a todo el ecosistema publicitario, etcétera, nos vimos que o bien podíamos utilizar las herramientas que en otros países habían utilizado para la pura gestión de cookies, o ir un paso más allá y empezar a hablar de tratamientos de datos personales, que es de lo que realmente acaba hablando el framework de la IAB. Y además orientado a la publicidad, que es el gran problema. Con lo cual en España los editores decidimos, porque además y ahí sí que os puedo decir que estaba en primera línea y que estábamos los 5 grandes grupos, estábamos totalmente en contacto y tomamos decisiones conjuntamente y que decidimos todos ir al framework de la IAB y eso provocó un efecto, digamos, llamada por parte de muchos otros editores y por lo tanto por parte de otros, ya no editores de prensa, sino editores de webs de muchos tipos que decidieron también pues hacer lo mismo que hacían los editores de prensa, ¿no? Que parecía que era algo correcto y adecuado. A eso sumado, además, que había un proveedor que era Quantcast, igual os suena haber visto Quantcast en muchos casos, que es gratuito y es muy bueno, pues, y fácil de instalar, pues la gente se lo instaló. Por lo tanto, los editores tomamos esa decisión, pero cuando analizamos el framework vimos que tenía cosas que eran dudosas. Por ejemplo, una era, si alguien incumple, no lo hace bien, no lo aplica bien, los consentimientos que haya conseguido no serán válidos. Si esos consentimientos son globales, los consentimientos con los que yo estaré tratando datos no serán válidos. Ejemplo que decíamos antes, el usuario viene a la vanguardia y yo no le tomo bien los consentimientos, no le informo bien, no hago algo mal, ¿eh? Y luego se va al país. Y resulta que yo lo envío, le he puesto en su cookie que ha aceptado todo. Aunque no sea verdad, me ha rechazado todo. Yo le he puesto que ha aceptado todo. Y se va al país. El país verá que ha aceptado todo, que no tiene por qué preguntarle nada y tratará sus datos para todas las finalidades. Y lo estará haciendo mal. Porque el usuario en realidad no dio los consentimientos. Es que alguien lo hizo mal. Claro, ese efecto, todos nos asustamos. Claro, yo puedo ser responsable de lo que yo he hecho, pero de lo que ha hecho un tercero y qué garantías hay de que lo haya hecho bien, y todos decidimos configuración local, no configuración global. Pero posiblemente algún día eso vaya cambiando y tengamos una tendencia hacia la configuración global. Y entonces se simplificará esa gestión continua de vas a un sitio y venga otra vez y venga otra vez. Y se simplificará en 2 medidas. En la medida en que el framework cada vez sea más consistente y lo demuestre, y en la medida en que se extienda. Y entonces, si se extiende más, yo supongo que ya será una necesidad del usuario, es decir, ya veremos que los sitios que utilizan la configuración global, los usuarios están más contentos porque no tienen que ir expresando sus preferencias continuamente. Y luego lo otro sería, el de ese formulario sería precisamente esos repositorios de datos personales que tú puedes luego controlar y decidir quién los puede utilizar y quién no los puede utilizar. Gracias, Ángel. Si hay más preguntas, muy rápido. Nos quedan 12 minutos.
Yo tengo otra con respecto a demostrar, por ejemplo, el fingerprinting, ¿no? Porque como bien tú explicaste, que fue estupendo, pues lógicamente ya sabemos las cookies, de una manera u otra, mejor aceptadas o peor, pero sí las aceptamos con esos botoncitos, con el desplazamiento de la pantalla, pero el fingerprinting efectivamente no lo aceptamos en absoluto. Entonces, en caso de que uno quisiera ponerse un poco tocanarices con algún sitio en particular, ¿cómo demuestro yo que me hicieron fingerprinting sin consentimiento? Si es que se pudiera demostrar, o sea, es simplemente una cosa como más de decir uno, bueno, mira, estoy tranquilo porque si algún día alguien me toca las narices, pues yo podré demostrar que hizo fingerprinting sin consentimiento. Uf, lo estoy pensando, porque no me lo había planteado nunca. Mira, yo diría, sí que para el fingerprinting más agresivo, más hard, eso podrías llegar a saberlo porque podrías intentar revisar el código que te ha descargado, el JavaScript que te ha descargado, y ver qué preguntas ha hecho, o sea, qué interrogaciones ha hecho al browser o a lo que pueda acceder, y por lo tanto de ahí extraerías relativamente fácil que ha utilizado técnicas de fingerprinting. Si ha utilizado fingerprinting, digamos, soft, el que se basa en datos de navegación, yo, a riesgo de equivocarme, ahora mismo no veo que pudieses averiguarlo. Yo creo que no. Pero igual googleando un poco se encuentra algo, Pero no. El duro sí, porque ha de haber un código JavaScript, claro, has de saber conseguir ese código e interpretarlo. Pero ahí sí que verías que o ha revisado determinadas características que no están accesibles vía navegación. Bueno, pues como no hay ninguna más, yo tengo una muy rápida, Ángel. ¿Cómo ves lo del INE? Lo del Instituto de Estadística. Uy, me encanta lo del INE. Sí, porque es que además se reactiva el debate. Sabes que Sí. habrás visto hoy en Verne, el país ha vuelto a un poco cuestionar las opiniones de quienes pensamos, que es mi caso, ha sido un abuso por parte del Instituto de Estadística porque, bueno, al fin y al cabo hay determinada información, o más bien información relativa a determinados usuarios que puede, pese a que pensemos que es anónima, acabar siendo perfectamente reconstruible. Pensemos en una persona que vive en un lugar aislado, que trabaja por la noche, como se sabe dónde vive, porque se le ha estado siguiendo por la noche. Ya sabemos dónde vive, a qué hora se va, cómo se va, a dónde llega allí a trabajar, luego veranea en otro sitio. Ya tenemos 3 anclajes, por ejemplo. Esos 3 anclajes simplemente podrían bastar. ¿Hasta qué punto es anónima esta información y hasta qué punto Movistar, que es la única que se ha resistido, con el argumento de que no estamos ante datos personales, a permitir ejercicio de derechos de usuarios, podría haber incurrido en una situación que yo creo que es muy discutible, por supuesto, el INE también. Yo creo que el tema me encantaría, ahora me pasaría contigo horas debatiendo, porque es un caso así que tiene de todo, ¿no? Y en lo que dices, evidentemente, en la parte de la anonimización, y creo que además que en tu artículo ya lo comentabas, la K-anonimidad, es decir, qué K-anonimidad tienen esos datos. Por lo tanto, dependiendo de qué K-anonimidad, ya no son datos anonimizados. Simplemente son datos a los que se les han aplicado unas medidas de seguridad para que sea muy difícil el convertirlos en identificadores o que permiten identificar. Es decir, en lo que el reglamento nos dice que es un dato personal. Pero aparte de eso, a mí también lo que me llama la atención, porque yo una primera lectura que hice es el Instituto Nacional de Estadística encarga a las operadoras que le den estos datos y por lo tanto yo veo que hay un responsable del tratamiento. En protección de datos siempre lo que tenemos que hacer es identificar dos roles fundamentales, que es el responsable del tratamiento y el encargado del tratamiento. El responsable del tratamiento es el que define los medios y los fines y el encargado del tratamiento es el que hace lo que le dice el responsable. Entonces, para intentar leer cualquier situación de tratamientos de datos, lo primero que yo recomiendo es siempre quién es el responsable, quién es el encargado. Entonces, para mí, la primera lectura era el responsable es el INE, que hace el encargo de tratamiento a las operadoras que recogen los datos, los anonimizan y se los entregan al INE. Por lo tanto,
independientemente de que haya anonimización o no, de que la anonimidad sea perfecta, hay un tratamiento de datos personales. Y para mí el responsable era el INE, que me parece que ya comenté en algún sitio, que sí que es verdad que la base legal que luego tienes que tener para poder realizar cualquier tratamiento, siempre tenemos que tener una base legal para realizar cualquier tratamiento. Y las bases legales no son infinitas, al contrario, son finitísimas. Están en el reglamento, en el artículo 6, y son, si no recuerdo mal, también 6 o 5. No hay más. Y las que normalmente nos valen son consentimiento, son realización de un contrato, ejecución de un contrato, son el interés legítimo de la empresa, se ha de demostrar, y luego hay un par que es, bueno, una que sea vital para el interesado, es decir, tendría que ser vida o muerte, y luego que sea en cumplimiento de un servicio público importante, esencial. Yo decía, esta igual para el INE podría ser su base legal. Pero luego me aclararon que no, que resulta que, por lo visto, las operadoras tienen ese servicio de recogida de datos, anonimización y venta a terceros, que por lo tanto el INE se convertía en un cliente de los datos. Por lo tanto, ahí, para mí la responsabilidad del INE entonces ya decae completamente, porque él es usuario de un servicio. Sí que ha habido alguien que ha reflexionado sobre el hecho de pagar varias veces por lo mismo, ¿no? Porque si el INE acaba pagando con dinero público, todos estamos pagando esos datos, y resulta que esos datos nos los han recogido pagando un servicio. No deja de ser curioso, pero bueno, para mí la responsabilidad del INE decae, pero entra la responsabilidad de los operadores. ¿Y qué base legal tienen los operadores para recoger esos datos? Ahora, cuando salió esto, ha salido en muchos medios la manera de evitar que el INE te recoja los datos. Y tienes que ir a ciertas configuraciones. En algunos operadores puedes ir a cierta configuración que tienes online, y en otro creo que había que enviar una carta. Bueno, una carta o un mail o algo así. Con lo cual me da a entender, porque en todos los casos era para desactivar, que el defecto es activado. Es decir, que por defecto tu operador recoge datos de tu navegación para vendérselos a terceros de manera anonimizada. Y eso solo cabe en una empresa privada que no ha recibido un encargo de una empresa pública a través del interés legítimo. Y a mí me encantaría saber cuál es el interés legítimo de estas empresas para hacer ese tratamiento de datos. Y creo que la agencia debería mirárselo, ese interés legítimo. Que debe estar... ¿Conocéis un poquito el interés legítimo? Lo que significa y cómo funciona. El interés legítimo tiene es como una balanza y tiene dos platos. Entonces, en un plato se ha de poner el interés legítimo de la empresa en hacer una determinada cosa. Por ejemplo, yo siempre utilizo este ejemplo. En La Vanguardia, vivimos de la publicidad. lavanguardia.com vive de la publicidad, por lo tanto, tiene un interés legítimo en optimizar el uso publicitario. Eso no hay duda, porque es la base de su sustento. Lo que no tiene La Vanguardia es un interés legítimo en vender jamones a bajo precio. ¿Por qué? Porque no está en lo que es su core. Por lo tanto, no hay un interés legítimo. El interés legítimo no puede ser ganar dinero. Eso siempre lo es, pero no lo puede ser. Tiene que ser algo más relacionado con lo que es el objeto, realmente la misión de tu compañía. Y entonces, en el otro plato hay que poner siempre los derechos de las personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que es balancear. Y en el momento que balanceamos, veremos si el interés legítimo de la empresa tiene, digamos, más peso, tiene más fuerza que los derechos fundamentales, no lo olvidemos, de los interesados, de los usuarios. Pues en este caso que estamos diciendo, Telefónica debería explicar, porque además cuando tú alegas como base legal interés legítimo hay que dar una explicación, debería explicar por qué el interés legítimo de Telefónica de esos datos que podríamos llamarlos también de navegación, pero esos datos de comunicaciones de los usuarios de su servicio, los puede tratar
anonimizar y vender, considerando que está por encima ese interés legítimo, que no lo dudo que lo tiene Telefónica, de los derechos de las personas a que eso no se haga. Me imagino que la única posibilidad es decir no, porque es que son anónimos. Y entonces entraríamos, vale, pero ¿son perfectamente anónimos? Por eso es el debate, exacto. ¿Mm? Por eso es el debate. Bueno, pues es que ha llegado la hora de cortar. La verdad es que, Ángel, insisto, y creo que hablo en nombre de todos y en particular de la directiva, agradecerte enormemente la altísima calidad de tu charla, que ha sido pues absolutamente excelente. Como decía antes, afortunadamente la tenemos grabada, por lo tanto vamos a también tratar de dar mucha difusión a que existe la grabación para que las personas que no han podido entrar puedan disfrutar de ella, incluso repasarla a algunos, y probablemente sea yo alguno de los que lo haga. Y también, insisto, agradeciéndote muchísimo tu esfuerzo y la calidad de tu exposición, agradeceros también a todos. Hemos llegado a ser 16 personas. Ángel, quiero que lo sepas también. La verdad es que esto demuestra que has tenido un tirón altísimo. Hace muchísimo tiempo, lo sabemos los que llevamos aquí más tiempo, en la directiva, que no concitábamos a tantas personas en una charla de la Asamblea. Y reiteraros a todos, por lo tanto, a ti el agradecimiento, a quienes habéis asistido. Ha sido un gran placer y os citamos ya para la siguiente, que será en las próximas semanas, y será también un placer contar con todos vosotros. Pues encantado y muchas gracias a vosotros por habernos soportado tanto rato. Muchas gracias y enhorabuena. Pues adiós, buenas tardes. Chao, chao. Hasta luego. Ángel, Victoriano, nos vemos. Voy a sí, Málaga dentro de poco. eso, solo dejar público